bienvenida al programa número 19 del podcast 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo y hoy es día 8 de abril de 2015. En este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos pues sobre temas interesantes, temas que consideramos interesantes, normalmente sobre música. En otros casos, como hoy, hablamos de cosas distintas. Hoy vamos a hablar de juegos de mesa. Y el invitado de hoy es Pedro García, Pedrote en Twitter, con un 0 y una TH, ya lo explicaremos después bien. Os tenéis ahí los enlaces en el blog del programa, donde podéis encontrar todos los datos de contacto y un montón de informaciones más que vamos a ir hablando. Pedrote, Pedro García es asturiano, vive ahora mismo en Cataluña por motivos de trabajo, viaja bastante y conoce un montón de sitios y de gente y de proyectos que tienen que ver con el mundo de los juegos de mesa y de la escena española. Yo lo considero una eminencia en el mundo de los juegos de mesa. Él es más modesto, a él le han definido como jugón ilustre, porque bueno, él no está metido en ninguna editora ni se ha dedicado a crear juegos de mesa así, pero sí que lleva muchísimo tiempo metido en el mundillo. Yo lo conozco cuando yo empecé a interesarme por cosas de juegos de ocio alternativo, ¿no? De formas de entretenerse, de pasarlo bien, un poco más allá de lo que era, pues eso, las cosas que se solían hacer normalmente, los deportes y el salir por ahí. Pues él estaba ya ahí. Yo me introduje en este mundo a través de los juegos de rol, de los juegos de miniaturas, de los juegos de cartas y también pues estos juegos de mesa, juegos de tablero, evolución de lo que, por ejemplo, del ajedrez o de juegos como pues la Oca o el Parchís. Pasamos a juegos como, no sé, el Imperio Cobra, el Monopoly. Este tipo de juegos que han ido evolucionando hacia juegos pues cada vez más especializados y más interesantes. Y ahora pues vamos a hablar en el podcast de esa evolución, de cómo se ha ido un poco desarrollando los juegos hacia la simplicidad, quizá, hacia hacer un juego pues muy entretenido, fácil de jugar, fácil de hacer que otros entiendan y que disfruten con él. Estos son un tipo de juegos que sirven, o por lo menos a mí me ha servido mucho para conservar amigos, en el sentido de que pues, ha habido un montón de grupos, de grupos de amigos pues que se han tenido que separar por cuestiones de trabajo, gente que se va a vivir a otros lugares y pues a mí por lo menos esto me sirve para juntarme de vez en cuando con los amigos míos de toda la vida que tenía en el instituto y que pues algunos están trabajando en ciudades distintas y pues cada X tiempo tenemos la suerte de poder juntarnos y echar unas partidas a lo que sea. Hay un montón de juegos, un montón de nombres que van a salir en este podcast con Pedro García, un montón de informaciones, de vídeos de YouTube, de nombres de jornadas. Vamos a hablar de las jornadas que hay de juegos en España. Vamos a hablar de creadores de juegos o de podcasts y de vídeos, un montón de cosas que yo creo que son muy interesantes. Si tenéis ganas, id apuntando nombrecitos porque muchos de estos juegos os pueden dar una tarde o muchas tardes pues de satisfacción, de distracción, si queréis decirlo así, y también son una de estas cosas que te puedes meter un poco en serio en ellos y disfrutarlos pues en profundidad. Como siempre te puedes descargar todos los programas anteriores del podcast 2 grados de separación en el blog 2gra2.blogspot.com, 2 grados de separación. También están todos los programas en YouTube, en iVoox y en iTunes. Desde ahí puedes descargar todos los programas anteriores con gente del mundo de la música sobre todo, pero también pues tenemos un programa por ejemplo sobre jiu-jitsu brasileño, que es el deporte que practico yo. Tenemos un programa sobre tecnologías nuevas, sobre internet, sobre un montón de temas sueltos. A veces conoces a personas que no tienen una definición exacta. ¿Tú qué eres? Pues yo soy esto, no, tú sabes de un montón de cosas, ¿no? Esas cosas merecen la pena. Pues eso, si queréis ir hacia atrás, no tenéis más que ir mirando. Si estás viendo este programa
desde YouTube, pues puedes ver que el dibujo que tenemos de la foto que tenemos de Pedro García, pues es un dibujo, en vez de ser una foto. Una de las cosas que tiene también este mundo de los juegos de mesa es que te puedes introducir en la comunidad y formar parte de ella. Ese dibujo es un retrato suyo en un juego, a base de pues estas recompensas que dan en Kickstarters y en micromecenazgos, de lo que también hablaremos un montón. No me voy a enrollar más, que ya he hablado más que demasiado, y vamos a ir con la charla con Pedro García sobre juegos de mesa. Pedro García, bienvenido a 2 grados de separación. Bien hallado, buenas. La primera imagen que tengo de ti es en Idarga, en la tienda de cómics que había en Oviedo, pues no sé qué año sería, el 90 y pues muy pocos. Desde el 88 hasta el 91 puede ser, por ahí estuvieron. Pues estaba diciendo yo 90 y algo, ya es 80 y algo. Y fue yo creo que fue en la presentación que hicieron del juego de Battletech allí, que yo estaba en plan, claro, yo debía de tener en esa fecha debía estar yo en 8º de GB. Sí. Y vosotros, tú y tu grupo, erais los jugadores experimentados entonces. Sí, y eso ya hace cuánto fue, ¿no? Sí, hace muchos años, sí. Hace muchos años. Y eso, pues te quedabas ahí la idea de ellos, ostras, son los que controlan de juegos. En algún momento en que los juegos de tablero y los juegos así un poco... en aquel momento eran cosas muy raras, ¿no? Sí. Ahora ya no tanto, ¿no? Bueno, explícanos un poco a qué te dedicas ahora Bueno, yo lo que me dedico en la vida real no tiene nada que ver con los juegos ni nada que se le parezca. Es verdad que, bueno, tengo temas de vidrio para automóvil y tal, pero, bueno, pues por circunstancias, a base de... Tengo tiempo libre, tengo oportunidad de viajar y, bueno, dedico bastante tiempo, sobre todo en jornadas, en eventos lúdicos relativos a juegos de mesa. De hecho, colaboro con un podcast de vez en cuando, aunque no tanto como su dueño querría, que es Días de Juego, de Paco Gurney. Y bueno, pues muchas veces me preguntan, bueno, pero tú tienes un juego, tú diseñas, tú tal, y yo no, yo juego, compro juegos, colecciono juegos, intento conocer lo más posible porque me gusta, entre otras muchas cosas. Hay que decir que no es mi único hobby. Sí, suele ser el mal común, ¿no? De los que tenemos aficiones un poco distintas a la gente entre comillas normal, ¿no? Sí. Que no somos lo suficientemente concretos, ¿no? Nos gusta diversificar demasiado. Sí, y en este caso, pues bueno, como es un mundillo relativamente pequeño, tanto a nivel de lo que es la industria y tal, pues bueno, quieras que no, se te van acabando conociendo y bueno, pues un día me dijeron, no, Pedro es un jugador ilustre, un jugón ilustre. Dije, pues bueno, me lo quedo, lo acepto, no juego todo lo que debería para mantener el título, pero es tuyo. ¿Tú conoces alguno más? Sí, alguno. No, pero tú eres el jugón ilustre, eres tú. Sí. Los demás, oye, el que quiera el título, que se pelee contigo, ¿no? Además eres un tío grande. Sí. Y bueno, entonces en este tema, la verdad es que, como comentabas, en mi casa siempre ha habido juegos. La verdad es que es la típica cosa que tanto a mí como a mis hermanos nos gustaba tener desde los Educa, todo este tipo de temas. Yo creo, siempre le he dado vueltas cómo empecé yo un poco con ya una cosa un poco más especializada. Y el otro día por internet alguien sacó unos libros que había, que eran realmente libros de historia o de ciencia. También había uno de, pues así como del futuro, pero que la cosa que tenían era que, aparte de explicarte pues la vida de los caballeros en la Edad Media, tenía unos juegos
que eran un juego de guerra de caballeros, un juego de torneos. Creo que me suenan esos libros. Es eran una portada blanca, así, con portada que blanca, siempre eran como no sé qué. Eso es. Buah, esos los había en la biblioteca de mi colegio cuando eso, y eran los que queríamos todos sacar. Exactamente. Y cosas así. Y yo creo que fue a partir de ahí donde empezó un poco el gusanillo, ¿no? El primer hexágono, el primer tablero de hexágonos que ves y tal. Qué peligro, ¿eh? Sí, Hexágonos. efectivamente. Hasta que te dices, joder, ¿por qué hexágonos y tal? No, es que es el único polígono regular que puede hacer con el cuadrado y el triángulo, pero claro, da más juego que el cuadrado. Da mucho más, es una para perspectiva poder, totalmente diferente, ¿no? Más. Y a partir de ahí, pues en algún momento, pues sí es verdad que hubo un momento en Oviedo que había para lo que era la ciudad bastantes tiendas donde tenían juegos de tablero, básicamente asociado a tiendas de modelismo. Estaba... se me acaba de ir el nombre. Bazar Oviedo. Estaba el Bazar Oviedo, pero yo en Bazar Oviedo no era el que más frecuentaba. Estaban los que estaban en la calle de Cervantes. Había Popeye, también estaba por ahí, y había otro más, había otro en la calle Asturias. Joder, ahora justo se me ha ido el santo al cielo. Yo creo que después yo creo que viví la época posterior a eso. Sí, estos hombre, yo de aquella tenía menos de 18 años, no había estudiado, no estaba estudiando todavía en la universidad. Y a partir de ahí, pues llegas, como había tan poco hobby, pues estaba todo junto. Estaban las maquetas, que durante la temporada me dio por hacer, pero era un terrible pintando. Empiezo a ver un cierto punto en común, porque yo también tuve mi época absolutamente efímera de maquetas, que duró muy poco. Era en plan de, vale, he montado este avión, y ahora cómo pinto esto para que quede bien. Y luego lo veías pintado y decías, no, va a ser que no. Sí, yo cuando veía que la gente, donde yo conseguía apenas dar un par de brillos, le ponía a la gente a las miniaturas del mismo tamaño el blanco de los ojos, yo dije, aquí esto no... No. Luego yo llegué a pintar algo medio decentemente. De ahí a bien había mucho todavía, pero en miniaturas. Pero las maquetas, lo que eran maquetas, cero. Se abandonó muy rápido. Y entonces en estas tiendas, pues también te empezaron a traer, pues traían lo típico. Lo que va siempre asociado, que es los típicos libros de Osprey, de uniformes, de no sé qué, porque era lo que necesitaba cualquiera que tuviese que pintar para saber de qué iba. Y también, pues los pocos juegos que había en la época, sobre todo pues de estrategia militar y lo que había alrededor, ¿no? Pues en este caso era la famosa Nike Cooper España, que es una empresa que no fue la primera a hacer wargames, como me enteré de juegos de guerra el año pasado en Córdoba, pero bueno, era la primera conocida o la primera más o menos así comercial, y que hacía juegos que hoy en día consideraríamos que son malos, ¿no? Malísimos, pero bueno, pues que te metieron un poco en ese ambiente que sí que se estaba haciendo más pues en Estados Unidos o tal. A partir de ahí, mi amigo de toda la vida, de aquella que era Pablo Varela, se va a Estados Unidos, se vuelve con juegos de rol y se conoce pues a través de contactos pues a gente que tú y yo conocemos, pues a través de su hermano Abelardo, a través de Abelardo a Daniel Lombas, que en algún momento vendrá por tu podcast, espero, a sí, por supuesto. Sí. Y a partir de ahí pues se me abre me meto en el grupo de gente, pues de jugadores de rol y juegos de guerra sobre todo, que era lo que había en aquel momento, de Oviedo. Esto teníamos además, bueno, pues gente como nuestro amigo Juanjo, que tenía un chalet donde amablemente podías tener puesto el juego semanas, meses y años mientras lo acababas. Sí, porque ahora se llevan mucho los juegos de eso, que tardas, pues eso, sí, cuando tardas mucho son 4 o 5 horas. Efectivamente. Pero los juegos de guerra, los wargames en serio, son de tener una mesa puesta durante días, meses si te pones, ¿no? Sí, era un poco lo que uno quería, ¿no? Cuanto más fuerte. En aquella época, primero buscábamos cuanto más difícil nos parecía que tenía que ser mejor. Y eso es una cosa que por suerte en algún año, cerca del año 2000, alguien se dio cuenta que no iba así. Y ahora eso se ha echado para atrás. Sigue existiendo, porque la verdad es que aquello que podías jugar entonces, puedes seguir jugándolo ahora. Si tienes una casa con una mesa que no te va a tocar ningún gato, ni ningún niño, ni ninguna mujer. Sí, porque eso debía ser el desastre absoluto. Pasa el gato por encima de las fichas y tú, matas al gato, luego te suicidas y luego... Nos jodió alguna partida. Cosas así más grandes donde jugaban muchos, pues se podían reponer, pero la típica de un montón de fichitas y tal, que no lo llevas controlado, de pasar el gato y llevársete la partida que llevas jugando 3 o 4 semanas,
nos ha pasado. Sí, era un desastre, absoluto. Y entonces de aquella época lo que sí había también, pues eran lo que llamábamos los dos temáticos, que eran ya juegos un poco distintos, que no iban tanto a lo que era la guerra como tal, sino pues que intentaban diversificar un poco más. Han sobrevivido pocos de aquella época, por mencionar alguno, pues el famoso Civilización. Que ahora cambió más bien, que ahora la gente lo conoce por ordenadores. Más sí, ha hecho una doble... Es que de hecho ha hecho el viaje en los dos sentidos. Es decir, el Civilización de Francis Tresham, que es el original. El original de tablero, ¿no? Le inspiró a Sid Meier para hacer el suyo, de ordenador. Y ahora existe un Civilización de Sid Meier en tablero. Bueno, de hecho es el tercer, creo que es el tercer intento que han hecho de hacer una Civilización de tablero. El que está ahora, que creo que se puede, creo que está editado por una editorial en España, está relativamente bien. Pero bueno, ya digo, es una vuelta desde el tablero al ordenador y vuelta de nuevo al tablero. Es una especie de viaje de... iba a decir pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En realidad es un concepto que empezó en un sitio, pasó a otro y luego el concepto original se hace... Efectivamente. Vuelve a coger el concepto, el segundo concepto, ¿no? Y de hecho ya por mencionar también otro juego de civilizaciones que es relativamente conocido hoy en día, que es el Through the Age. No tiene traducción el título en español, aunque el juego existe en español. Es muy curioso porque cuando lo ves es un juego de un polaco que se llama... me va a salir el nombre en algún momento. No es polaco, es checo. Vlada Svatil. Y es uno de estos juegos de cabecera probablemente para los jugadores hoy en día. Y lo curioso es que es como si jugases a Civilización pero sin ver los planos, sin ver los mapas. Como ves las caritas felices y los recursos y tal en las pantallas de ayuda que tenía la Civilización, que nunca nadie miraba porque claro. Esto si eras muy bueno y sabías a qué había que jugar, todo el mundo miraba tu tablerito y cómo iban tus unidades y tal. Pues es muy curioso porque este tío, que tiene muy buenos juegos por cierto, consigue transmitirte esa gestión de la Civilización sin poner ni siquiera un plano, sin poner un mapa, sin poner nada. Es un gran juego, no para todos los públicos. Pero a ver, es que estos juegos técnicamente no son para todos. Iba a decir, no son para todos los públicos, dependiendo. Hay mucha variación, ¿no? Sí, digamos, hay distintos niveles de entrar y obviamente pues el nivel de exigencia es distinto. Requiere por lo menos la intención y el interés. Es decir, no es una cosa casual. Casual puede ser un party game o tal. Sí, puede ser pero jugar cuando hablamos de juegos un poco más de nicho, más que nada porque como mínimo te vas a tener que aguantar, si no quieres tú leerte las reglas, pues a un tío que te explique las reglas durante 20 o 30 minutos antes de empezar a jugar. Y no vale de eso, nos ponemos a jugar y ya vas explicando, porque normalmente no vale. Sí, normalmente no. No suele funcionar, pero bueno, es un poco lo que hay. Y hablando, y eso diciendo, en el estado que estamos ahora, que dentro de lo que cabe se ha evolucionado mucho todo hacia la simpleza, hacia la simplicidad. Sí. Bueno. Yo es que me acuerdo de ver eso, pues tableros de Squad Leader o cosas así, de los wargames esos de droga dura, ¿no? Sí, eso era... que sí, el Advanced Squad Leader está vivo y súper vivo, y es el juego de los juegos más complejos que existen, y por lo que a mí respecta, un juego que no entiendo, pero bueno. Sí, bueno, a mí eso me superaba, la verdad. Yo me acuerdo de leer revistas que, bueno, en eso, a finales, a mediados de los 90 o algo así, lo que se publicaba por aquí en España era eso, unas revistas que mezclaban eso, juegos de rol y líder y estas cosas. Y veías eso, hay escenario para Squad Leader. Y veías hay unos mapas enormes, que si fichas, que si no sé qué, una foto de la y tú decías, madre de Dios. Decías esto, bueno, vale, a mí me gustan estas cosas, pero no voy a llegar a ese nivel. Bueno, pues. Pero ahora sí que se ha escalado hacia... Pues retomando un poco la línea. Hablaba de Civilización, otro que ha sobrevivido también todos estos años, pues es el República de Roma. Es un juego que luego se ha reeditado y que se ha editado en español incluso. Yo ese no he jugado, pero el grupo de amigos con el que juego lo ha machacado. Sí, lo ha machacado y lo ha quemado. Precisamente debe ser por lo que no juego yo demasiado. Para que no me machaquen. Me consta que ellos tampoco juegan ya. Como soy yo el que les provee de nuevos juegos y tal. El República, que es un grandísimo juego. Bueno, como es un juego de perder amigos, se ha acabado quemando.
Y bueno, esta etapa, digamos que dura, pues más o menos, la mía también, hasta que llega un jueguillo de cartas que Caímos todos, me parece. Efectivamente, que ya por el año 92, 93 empezó a llegar por aquí. 93, me parece que fue. Sí. 94 debió de llegar aquí de verdad, ¿no? Sí, efectivamente. Magic the Gathering, ¿no? Efectivamente. El Magic destruyó los clubs de rol, destruyó los clubs de juegos de tablero. Aparte coincidió también que yo fue mi primera mudanza y ya casi toda la gente que jugaba conmigo a juegos de estrategia también empezó ya a marchar fuera y tal. Ya sabemos que en los años 90, igual que ahora. Igual que ahora también. Que la gente habla ahora de que hay que irse, pero en realidad lleva viéndose desde llevamos siempre. 20 años por lo menos yéndonos. Y entonces, pues bueno, te aportaba algo que es lo que luego un poco es lo que luego todo el mundo se ha dado cuenta, que es que, joder, una cosa que puedes resolver rápido, de hacer partidas rápidas y un poco como es un poco la tragaperras de los juegos de mesa. Es decir, empiezas no solo por lo obvio, que es lo mucho que cuesta, sino porque es... sí, echas una partida y quieres echar 5. Placer inmediato. Perdí esta o gané esta, venga, otra. Exactamente, eso es el refuerzo inmediato de, oye, lo estoy jugando y tal. Mientras que en otros juegos, pues como decíamos, los wargames de antiguo cuño, o incluso los temáticos, que estamos hablando de juegos que duraban 4, 5, 6 horas, y que muchas veces no podías resolver en un solo día, pues claro, no es lo mismo. Y lo mismo, ya no os digo nada, pues hablando de juegos de rol, donde ya había una persona que tenía que hacer, que era el director de juego, que tenía que hacer un esfuerzo importante para mantener el interés de los jugadores y para prepararlo. No era una cosa que pudiese hacer así como así. Con lo cual llega Magic, desordena todo y bueno, pues allá ya un poco más allá, pues por el año 2000, así, aunque siga habiendo todos estos temas, siguen manteniéndose. Entre los últimos 90 y el principio de los años 2000 empieza a haber una corriente, pues de lo que serían juegos de tipo europeo, que llaman, o juegos de tipo alemán, precisamente porque empiezan en Alemania. Empiezan con el Carcassonne, con el Catán. Son juegos que hoy en día ya puede sonarle a más de uno que no esté metido en el ajo. Son más conocidos ya porque han tenido, no sé, supongo que ediciones en todos los sitios, ¿no? Efectivamente, no. Y porque son juegos que sí que tienen un punto de entrada más fácil y que son muy buenos. El otro día creo que estaban comentando que había ya, no sé si eran 10 millones de Catanes en el mundo, una cosa así. O sea, era un número ya... El nombre completo es Exploradores de Catán, ¿no? Colonos de Catán, eso. Tiene múltiples variantes, bueno, sí, pero sí, el básico es el Colonos de Catán. Y entonces todo esto empieza a desarrollarse un tipo de juegos que son básicamente tú tienes que hacer unos puntos de victoria y lo que tienes que hacer es buscarte la manera con lo que te dan de hacerte un motor, entre comillas, que te genere esos puntos de victoria. Los sencillos, pues como el Catán o el Carcassonne, pues no llevan una estrategia muy, muy grande. Eso va evolucionando pues a otros como el que ya mencionaste en algún capítulo, el Agrícola, que donde ya tienes diversas estrategias distintas. Normalmente se suelen tener como común que el tema es lo de menos. Es decir, al final realmente lo que importa son las mecánicas, porque los que venimos de aquella época de temáticos y de tal, pues oye, no nos llamaba lo mismo ser consejeros o ser, senadores de Roma, no es lo mismo que ser agricultores de una parcela, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, yo esta época, digamos, por temas de trabajo y tal, no la viví, pero cuando lo recogí otra vez, pues allá por el 2007, tuve un impasse ahí dedicado solamente a los juegos de rol online. Bueno, al juego de rol online, no me perdí tiempo. World of Warcraft. Sí, ¿cómo no? Mira, no sabía yo que habías estado tú metido en esa historia. También. Eso da también para muchos, supongo. Yo de eso me libré, ¿eh? No, pues yo empecé con otros más independientes y tal, que me dieron muchas mejores experiencias. Es decir, juegos que, joder, jugando 10.000 personas, pero había mucho más interés que la gran cosa del Warcraft. Pero bueno, el Warcraft, pues estaban mis amigos, básicamente porque los metí yo, tengo que decirlo. Es una cosa que veo mucho en este tipo de lo que era entonces cultura alternativa, ¿no? De aficiones alternativas, es que siempre teníamos todos mucho, no, iba a decir afán evangelizador, ¿no? Sí. De compartir lo bien que te lo pasabas tú y de hacer ver a otra gente que
que había cosas diferentes que salir por la noche Sí. y que ir a ver el fútbol. Y en los juegos de mesa es uno de los temas recurrentes. Los juegos de mesa hoy en día, el evangelizar, no evangelizar, hay mucha gente Bueno, cuando que... llamamos evangelizar parece Sí, que suena sí, mal, ya. ¿eh? Simplemente es un poco el hecho Sí. de, oye, mira, yo hago esto, a lo mejor a ti también te gusta, ¿no? Sí, Mostrar. pero dejémoslo ahí. no te creas. Bueno, Es también decir, hay de todo, ¿no? hasta cierto punto hay gente que se considera mucha gente, más de la que parece, si tú estás por los foros, por las páginas y tal, que considera que es una parte integrante, que es necesario hacer ver a los demás que lo bien que te lo pasas. Y yo ahí en ese sentido, pues soy un poco oveja negra porque a mí me gustan, yo soy de tu misma opinión, es decir, a mí es una cosa que me gusta. Si veo la oportunidad que me pregunta, estoy ahí y si hace falta echar el tiempo que sea enseñando un juego, jugando, incluso juegos que a lo mejor no me llamaría tanto la atención, pero son los juegos que hasta cierto punto son juegos de entrada, que no es para mí tampoco es una buena definición, porque muchos de la época dura, vamos a decir, entramos por juegos que hoy en día sería entre comillas imposible pensar que sea tu primer juego, ¿no? Pero bueno, lo que decía, hay gente que lo tiene como muy, que casi parece que si no tienes interés en propagar la buena nueva, como que no mereces la te pena, está ¿no? faltando algo de la afición. No, pero bueno, eso pasa a todos, yo creo que a todos los niveles, en todos los tipos de afición, siempre le pongo la C extra esa, Sí. aficción, ¿no? Es como Sí. que es mentira, Sí. no es real, ¿no? Es ficción. Yo creo que pasa en todos, porque pasa a nivel del mundo de la música, sobre todo eso, yo que estoy más metido por ahí, la música que tiene un componente cultural o incluso es en plan de si no vives esa parte parece que no. Y no es cierto, ¿no? Puedes elegir hasta qué punto vives. No, efectivamente. Yo exactamente. tengo amigos, los amigos comunes que tenemos, que son grandes jugones y que, bueno, pues oye, alguno de vez en cuando, pues sí, saca alguna cosa y tal, pero no es una componente integral. Lo importante es que te lo pases bien jugando. Efectivamente, es disfrutar de ese tiempo. Y no todo el mundo se lo pasa bien jugando. No eso es una realidad. Hay Entonces, gente que no puede estar que no sentado puedes- en una mesa 3 horas. Exactamente, ni dos, ni una a veces. O que incluso le dices que tiene que pararse 10 minutos a que le expliques las reglas y ya se te echan las manos a la cabeza. Entonces, bueno. Es legítimo. Cada uno elige lo que quiere hacer en su tiempo libre, ¿no? Exactamente. Pero yo, es que este tipo de juegos, dentro del amplio espectro, amplio abanico que hay, para mí siempre me han... Yo creo que es que, bueno, a ver, viéndolo todo con años de... Poniendo la vista atrás, yo estoy diciendo, yo si no llego a dedicarme a estas cosas desde que soy joven, no tendría, iba a decir, el nivel intelectual. No sé si es así o no, pero sí que ha contribuido a que pienses de una forma, a que... Yo sinceramente cada vez creo que es un poco al revés. Sí, es interesante eso. Es decir, que al final, cuando estás en un determinado círculo, un determinado ambiente, con un determinado nivel intelectual, es más fácil llegar. Y entonces, como es un juego de nicho, por una cuestión de estadística, resulta que parece que es que el, entre comillas, te hace más listo. No, a lo mejor es que el más listo es el que juega. O es el que le encuentra la gracia. Y eso ni es bueno ni es malo. Es decir, es lo que estamos hablando antes. Desde ese punto de vista tiene razón. Y en el momento que se amplía el abanico, empieza a haber de todo. En el momento que cuando vas a un, yo que sé, a un festival de juegos, pues como el Festival de Juegos de Córdoba. En Córdoba tienes 3 días donde tienes mesas jugando 1000 personas. Y en esas 1000 personas hay de todo. Y hay gente que juega y que efectivamente tiene los mismos intereses culturales y tal, y hay gente que no. Y es normal. El momento que es un poco, es esa cuestión de que el momento que abres el abanico, ya empieza a entrar más la masa, un poco una masa general de gente, y no tiene por qué ser así. Es decir, que tienen un componente, que pueden tener un componente formativo, desde luego. Por eso hay unas discusiones también inmensas. Hay, de las 3 discusiones sobre eso son: los juegos son cultura, puedes escuchar muchísimo. Los juegos son un método de aprendizaje intelectual y tal. También vas a tener muchas discusiones. Y el tercero es: ¿el ajedrez mejor que los demás o no? Que ese es el que está últimamente de moda también. Ah, sí, mira. Yo pensé, eso es lo típico que pensaría que es algo que ya se lleva discutiendo desde hace mucho tiempo y la gente va desechando en plan de... Sí, pero no quiero hablar más de esto, no quiero hablar más de esto. No, en el mundillo de los juegos de mesa no, porque hasta cierto punto el ajedrez, bueno, no voy a decir está devaluado, digamos,
Dices, bueno, hay otros juegos que te ofrecen lo mismo o incluso más cosas. Ujú. Sin embargo, el ajedrez está mejor valorado a nivel general, tiene una historia detrás que está clara Claro. y tiene incluso un estudio detrás que no tienen juegos modernos, porque no hay masa Ujú. para que lo tengan, ¿no? Eso es precisamente por la historia. Exactamente. Entonces es normal que se vea de alguna manera, se vea como un poco un nivel más y se intente utilizar pues como hablan ahora de meterlo en las escuelas y tal, como asignatura. Bueno, pues es una forma. Yo no sé hasta qué punto realmente el ajedrez de por sí o cualquier juego de por sí es una herramienta de aprendizaje o no una herramienta, fomenta el aprendizaje por sí solo o lo que realmente creo que es un medio que se puede utilizar, pero es otro medio más. Sí, a ver, yo ahí estaría bastante... A ver, sin tener ni idea de nada, ¿eh? Sí. Porque yo no estoy metido en ese tipo de conversaciones. La verdad es que hace mucho que no leo nada al respecto. Y, a ver, yo como pseudoeducador, que en ocasiones trabajo en campos de educación, pues me interesan estas cosas porque... Pero sí que el ajedrez lo puedes ver como una forma de adquirir un método de paciencia, por ejemplo, de cómo operas tú cuando técnicamente puedes saber absolutamente toda la información Sí. de lo que puede hacer tu contrario en ese momento, porque vamos a ver, los movimientos son finitos, las combinaciones son tremendamente grandes, no son infinitas, pero casi. Sí. Pero bueno, también le enseña a una persona a anticiparse a lo mejor, si eres capaz de anticiparte o a desarrollar esas estrategias. Vale, pero ¿hasta qué punto? Pero eso, efectivamente, ¿hasta qué punto es lo único? Sales del ajedrez. Claro. Te da eso algo fuera del ajedrez. Que no te lo dé Otra cosa, coser. sí, sí. Por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso es una cuestión complicada. Yo personalmente creo que sí, que está más cerca, que el juego es una parte del aprendizaje de por sí. Es decir, jugar es una parte del aprendizaje de todos los seres vivos, incluyendo por lo menos todos los que tienen los animales juegan para aprender cosas, pues al final es un poco lo mismo. Pero bueno, no es un tema que yo sea tampoco el más indicado. Entonces, bueno, pues sí, de nuevo retomando por donde íbamos. Bien, bien. Está bien que te acuerdes tú por dónde vamos, Sí, porque como tenga que hacerlo yo, igual me va a costar. Entonces, después de este impasse, digamos, de no jugar y tal, pues allá, yo creo que fue en 2007, lo que sí mantenía pues era jugar cuando estábamos de vacaciones y tal, pues con Daniel Lombas, con Miranda, pues oye, vamos a echar una partida A o vamos a jugar a cualquier cosa. Y una de esas, pues apareció una agrícola en casa de Juanjo en particular, estábamos esperando para jugar pues un República de Roma, si no recuerdo mal. Y dijo, no, pero bueno, entre que viene y no, vamos a jugar una agrícola. Y yo, hostia, pues bueno, voy a mirarlo. Y la verdad es que me encantó. Lo dicho, siendo como es un juego, un tema que es un poco fuera de lo que nosotros buscábamos y tal, pues oye, ver esa mecánica también enlazada, de cómo está todo equilibrado, todo para llevarte, o sea, todo para que tengas que buscar una de las estrategias. Primero tienes que hacer una estrategia, luego tienes que adaptarte a lo que los otros van haciendo, porque aunque no hay una interacción directa. A lo mejor merecía la pena explicar un poco el funcionamiento básicamente, del juego básico. Sí, así por no, encima. tienes toda razón, porque yo hablo de las cosas como si se supiesen. No, pero a mí me pasa también, ¿eh? El Agrícola es un juego bueno, puedes jugar desde un jugador hasta 5, en el cual cada uno de nosotros tiene una granja, y en esa granja el objetivo es, digamos, intentar cubrir lo más posible todos los ámbitos de la granja, que son mejorar tu familia y tu casa, o sea, incrementar tu familia y mejorar tu casa, crear sembrados, sembrar cereales, vallar tus campos, tener ganado, y todo durante el camino, obligado no, por el camino tienes que ir manteniendo a tu gente que tienen que comer. Que comer. Este juego es un juego de Uwe Rosenberg, que es un tío que debió pasar mucha hambre en su infancia, porque tiene varios juegos basados en lo mismo. Todos tienen... Está el Lejabre, que para mí es mejor juego, pero es más especialito. O en las puertas de Loyang y tal. Y en todos tiene una fase de... Hay que alimentar a la gente. En la que hay que alimentar a la gente, y que además si no lo alimentas es malísimo. El último que ha hecho, que es un agrícola
supervitaminado que se llama Caverna, que ya pueden jugar hasta 7 jugadores, y la caja pesa como 5 kilos, está llena de madera y tal, y los juegos son como 90 euros, creo. Pues ya no hay fase, ya no es tan problemático, pero hasta hace mucho el señor pues debía pasar hambre y lo hacía ver en sus juegos. Entonces, para ello, nosotros tenemos una serie de acciones, pero las acciones que podemos hacer están limitadas por las que vayan haciendo los demás. Es decir, si tú vas a pescar, nadie más va a poder pescar ese turno. Si tú vas a coger madera, no va a haber más madera para los demás. Si tú vas a plantar, con lo cual tienes que ir buscándote con una estrategia de ir recogiendo lo que los demás van dejándote o adelantarte a los demás a ellos. Para ellos, e ir planificando para, con el menor número de acciones, poder, sobre todo, aumentar tu familia, que es lo más importante, darles de comer y pues generar ese motor, ya sea a través de tener animales que cocinas o de hacer pan con tus cereales para poder mantener la comida de una forma sencilla. La versión más básica juega sin cartas ni nada, es un tablerito muy sencillo, es relativamente asequible, obviamente necesitas a alguien que te guíe, pero bueno, no es una cosa muy complicada. Sí, bueno, y se puede jugar a ciegas al principio. Sí, si no hace falta, el hecho de que no vayas a ganar no quiere decir que no vayas a aprender. Efectivamente. Y luego... Y así explicado suena bastante más complicado de lo que es en realidad. Sí, sí. Luego a la hora la verdad es ir buscando ¿a dónde tengo hueco? Aquí. Sí, ¿Qué puedo ir haciendo? No, y luego vas mejorando, vas incrementando la dificultad pues con unas cartas de oficios, con unas cartas de adquisiciones, que son herramientas y cosas así que vas utilizando y que te mejora y que hacen que ya te define un poco más la estrategia que puedes hacer en el juego y a partir de ahí pues definirla un poco más, no dejarla siempre el básico al final es sota, caballo y rey. Esta te permite pues un poco hacer partidas más variables, etcétera, también con un poco más de azar, lo que siempre no es del agrado de todos los jugadores, ¿no? Sí, eso cambia también bastante. Y entonces digamos que esto vino acompañado, pues esta partida de Agrícola que comento, pues creo que fue en 2007, pues oye, pues tienes que visitar un foro que se llama la BSK, Sociedad Británica para el Conocimiento. Ya ves que no, detrás... a simple vista no tiene mucho que ver con no tiene mucho que ver, pero pues sí. Viene de temas de rol y tal, el nombre me refiero, pero al final es, y ha sido y sigue siendo a día de hoy, el foro básico de referencia para juegos de mesa. Eso es lo que tengo yo entendido, la verdad. Sí, entonces tú allí... Y no frecuento demasiado, pero alguna vez sí que he mirado cosas. Sí, ahí. No es todo a nivel de reseñas y de cosas así. Sí, no es fácil de navegar, hay que entrar, como a veces hay que entrar un poco con pies de plomo porque bueno, como todos los foros de internet... Sí, tiene sus personalidades, ¿no? Personalidades... hombre, hay que decir que no es foro coches. Es decir, es un foro bastante por suerte o por desgracia. Sí. Por desgracia, que foro coches es tremendamente entretenido, dependiendo de... Entonces es un foro bastante dentro de lo que cabe, amistoso. A los que en algún momento fuimos moderadores se nos acusa a veces de cogernos con papel de fumar, lo cual es cierto. Pero bueno, tiene su sentido también. Pero bueno, ahí intentamos que yo hasta el pasado año que era moderador, pues intentaba que la cosa anduviese por unos cauces más o menos... Sí, que nadie se mate, que no hay insultos y esas cosas. O no muchos. Pero bueno. Entonces allí en la BSK, pues yo en aquel momento me mudé a Mérida por trabajo. Estaba en Cataluña. Me mudé a Mérida y pues un señor, Raúl López Osa, que es también conocido como Raúl CSI, pues CSI Badajoz, que es también a pesar del nombre, una asociación de juegos de Badajoz. Bueno, pues me presentó a todos sus colegas y tal. Me dijo, oye, ¿tú qué haces en Mérida y no juegas con nosotros? Y yo, pues, hombre, pues ya que lo dices... Habrá que aprovechar, ¿no? Y la verdad es que durante eso, entre el 2008 y el 2010, pues era partida semanal... partidas semanales, con mucha gente que conocía por allí. Y luego, pues Raúl y Miguelón, que eran las dos cabezas visibles más visibles del grupo, pues se movían mucho. Y coincide que en Andalucía hay un circuito de jornadas de juegos de mesa bastante importante. El principal es el ya mencionado Festival Internacional de Córdoba, ¿no? de Córdoba,
que se celebra siempre en la época del puente del Pilar, y que es también la sede del juego del año en España, el siempre discutido juego del año en España. No sé yo quién hable más del tema, ya he hablado en otros podcasts. Pues pero bueno, es una marca, es un intento pues de emular a lo que es el juego del año en Alemania, el Spiel des Jahres, que hay que decir que la marca Spiel des Jahres en Alemania vende decenas de miles de juegos. Sí, pero sí es muy distinto el mercado Muy que hay allí distinto al que hay aquí, ¿no? efectivamente. Pero bueno, aquí se intenta hacer un poco lo mismo. Bueno, También da para hablar porque el modo de vida alemán Sí. da para, sí, es distinto. para que haya ese momento de todas las familias juegan en general, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a visitar, bueno, pues ya jornadas en Jerez, en Sevilla, en Almería, gente de Málaga, tal. Empiezas un poco a conocer a la gente del mundillo, sobre todo, pues porque en Córdoba hay que estar, prácticamente todas las editoriales están. Siempre hay alguno que falta, pero bueno, es los sitios de referencia. Y bueno, pues a partir de ahí, pues te empiezan a conocer lo que hacíamos antes. ¿Y quién eres? y tal. Pues un día te dice, oye, ¿tú qué tal? ¿Por qué no te juntas aquí al micrófono y cuentas algo como jugador? Y yo, venga, pues vale. El primero que me puso un micrófono delante fue David Arribas, del podcast Bislúdica, que es probablemente el más... probablemente no, es el más antiguo de los podcasts de juegos de mesa actualmente. Y aparte David es una de las cabezas visibles, lo empezó con su amigo Javier Calvo, y ahora pues sus colaboradores habituales son David Cartesius y Clint Barton, con los cuales a los cuatro no los conozco, con un par de ellos, sobre todo con Félix y con Cartesius, coincido bastante por las jornadas y tal, y tenemos nuestros más y nuestros menos delante del tablero. Y que bueno, es uno de los podcast quizá de referencia, pero aparte hay que comentar que David es de la gente que como tú cuando le gusta algo se mete a tope, y entonces en el momento que se puede hacer podcasting, una maldición, eso es una maldición. Pues se metió a tope en el tema y tiene un podcast también que se llama 9 decibelios acerca de podcasting, que si tal mejor no lo escuches. no tiene muchos, no tiene muchos, pero no es da las claves y ha abierto un poco y es un poco el que ha abierto el abanico, y a través de él y a través de los consejos que le ha ido dando, pues se han ido metiendo mucha gente en el ámbito del podcasting de juegos, que es ahora es probablemente, bueno, está muy en auge, de hecho, está muy en auge. Bueno, pues eso, nada, simplemente a partir de ahí pues empiezas a moverte, tal. Ahora ya eso duró hasta el 2011 más o menos. Tuve que volverme a cambiar de trabajo porque lo que estaba haciendo en Mérida se acabó y me he vuelto a Cataluña. Ahora hago el circuito catalán. También tienes que es menos potente lo que debería, aunque sobre todo a través de Oriol Comas, que es un erudito, vamos a decir, de los juegos de mesa. Tiene varios libros al respecto y también unos cuantos juegos en el mercado. Pues está moviendo bastante unas jornadas que se llaman DAO en Barcelona, que se hacen en la época de Navidad, justo antes de Navidad, y que intentan un poco pues darle a Barcelona un festival como Dios manda. Muy dirigido, eso sí, al público general, porque es un tema que bueno, siempre también es de discusión sobre los núcleos o los ámbitos del mercado son amplios, pero está claro que si se quiere triunfar y se quiere ganar dinero con esto hay que ir a un público más general, pero sin dejar de tener espacio para los que ya llevamos otro tipo de aficiones, etcétera. Y aparte de ese, pues bueno, tienes el Festival de Granollers, que organiza también con el mayor concurso de prototipos que hay en España ahora mismo, de prototipos de juegos. Tienes, bueno, las jornadas que hacía o que hace Paul Kors, antiguo dueño de Homo Ludicus, que son los homínidos. Ahora supongo que ha dicho que lo va a seguir haciendo, aunque ha vendido la editorial a Debir. Y bueno, hay una serie de jornadas, son bastante distintas, incluso ya sociológicamente, a las jornadas en Andalucía, pero bueno, tienen
tienen su punto también. Y luego también hay bastante en Madrid y tal, pero ahí sí que reconozco que no soy muy habitual. No son más de club. En Madrid son más clubes que hacen jornadas, clubes y asociaciones que hacen sus jornadas, más alguna de las editoriales y tal, pero bueno, digamos que es un poco el panorama porque uno se va moviendo y porque uno va conociendo pues a todo el personal del mundillo, ¿no? Yo en mis tiempos, ¿no? Cuando estaba más metido por lo que eran los juegos de rol y incluso Magic y eso, sí que bueno, por aquí por Asturias nunca hubo hubo pequeñas cosas a nivel de jornadas y cosas así. Eso era básicamente lo que aquí ahora mismo están los de Comic Con, que básicamente hacen cosplay y tal, pero tienen una pequeña... Sí, que fue el fin de semana pasado, cuando estamos grabando esto, yo pasé por ahí un día. Pero bueno, tampoco me fijé mucho en la zona de los... No, por lo menos el año pasado fue pequeñita, pero bueno, estaba extranjero. No, pero o sea, por lo que yo sé, tengo un amigo que está metido en la asociación de videojuegos que tienen puestos ahí. Y por lo que me dijeron que el primer día habían tenido los mismos visitantes ya que el año anterior todos los 3 días juntos. O sea que está también aumentando también. Sí. Y el año pasado en el Comic Con fui yo... con la gente de mi gimnasio a hacer una demostración de jiu-jitsu brasileño y es una anécdota muy típica porque claro, iban por ahí mis amigos mirando para los lados y diciendo, esto está lleno de frikis, y yo digo, no sé si te das cuenta que aquí el raro eres tú, el raro eres tú, no ellos son los normales, por fin. Sí. Y hay algo también en Gijón, que conozco, que sé que Raik del podcast Punto de Victoria viene a echar una mano con una asociación. Hicieron una cosa, que hace algo creo que en Gijón. Navidades o algo así, en lo que es la feria de muestras, no sé si tienen algo que ver. No, yo creo que esto es en verano. No, puede ser que tengas razón. Que no lo sé, esto me suena de... Sé que había dos eventos y estaban así como pisándose un poco uno al otro y... Lo que pasa es que me estoy acordando que Ray comentaba en su podcast que había pasado muchísimo calor. Sí, entonces no fue Navidades, podemos asegurarlo. Probablemente no haya sido en verano tampoco, será que se lo imaginó, pero... No, bueno, de estar metido en una sala que no había que no había ni aire acondicionado allí cerca del Molinón, en la zona de será eso, la feria de muestras. Ahora es el recinto ferial Tomás Adar o algo así, no me sale el nombre. No. Bueno, y eso sí un poco es pues eso, ahora pues en los últimos años, aparte de que cada vez juego menos y me merezco menos el título, pues bueno, me dedico más a leer y tal, que ocupa menos tiempo, pero intento mantenerme al día y por lo menos seguir colaborando en las distintas actividades, ¿no? De hecho, este fin de semana que viene me voy a Almería a jugar juegos de guerra de viernes a domingo sin parar. Unas jornadas que organiza Santi, que es un chaval de Madrid que hace muchos años que vive en Almería, se llaman Antebellum, y bueno, vamos siempre los mismos 20 o 30, no son unas jornadas, son jornadas ya de otro tipo, porque claro, somos 20 o 30 personas que vamos a un hotel. Bueno, hay que saber escoger, ¿no? Tenemos nuestro salón, como si fuésemos a convención de lo que fuese. Vais a hacer un congreso de juegos, en realidad, en un hotel. Exactamente. Y aprovechamos la coyuntura de que en Almería se come muy bien de tapas y tal para no alargar mucho los intermedios. Y la verdad es que llevo ya yendo 4 años y me lo paso muy bien. Vas viendo siempre un poco más o menos las mismas caras, pero bueno. Y bueno, sí, esto pues por mi parte, que se suponía que era una pequeña introducción. Bueno, es una historia, pero al mismo tiempo yo creo que nos ha permitido ver un poco, ver paralelamente cómo ha evolucionado un poco la escena de los juegos en España. Efectivamente. Yo creo que ahí hay, vamos a ver, pues si por hacer una clasificación o por hacer un panorama de lo que son los juegos, cuando hablamos de juegos es muy... Sí, bueno, es muy amplio y como comentábamos antes de empezar a grabar, casi todos los ámbitos de lo friki, entre comillas, dan para especializarse ahora. Sí. Es decir, antes podías consumir todo, ahora es imposible, no hay suficiente y cada uno da y hay que un poco seleccionar y especializarse. Entonces, bueno, el mundo de los juegos ha sido unos rasgos muy, muy amplios, unas pinceladas muy amplias. Tienes una parte que son juegos que ya conocemos de siempre, que son juegos abstractos, básicamente el ajedrez, o, entre comillas, cosas que se parezcan.
Cosas en las que no hay azar, cosas que no tiene un tema. Por ahora, pues... sí, las damas, el backgammon, todo este tipo. Y de eso sigue habiendo. Hay gente que sigue haciendo juegos abstractos, mejores o peores. No llegarán a ser el ajedrez, probablemente, como decíamos antes. No. Pero bueno, que aportan otras cosas. Y que es una parte que, digamos, siempre ha estado ahí, pero nunca ha despuntado mucho. Luego tienes los juegos de tipo europeo, que probablemente sean una de las dos principales corrientes hoy en día. Juegos con poco azar, juegos con un tema ya, aunque no es lo más importante, lo importante es la mecánica, pues lo que estábamos hablando antes, el agrícola. Sería un caso típico. De los antiguos temáticos, vamos a decir, pues hay lo que ahora se llamaría juegos tipo americano, también llamamos Ameritrash en algún sector, aunque se considera un poco despectivo. Yo eso no lo conozco, mira. Pues hablamos también antes de grabar del Imperio Cobra. Bueno, pues, son juegos donde lo que importa es el tema, las reglas a lo mejor no son muchas, van más de la emoción de tirar el dado y sacar el 6 sí, o tal, pues tipo, vamos a decir, pues mira, el Imperio Cobra mejorado, el Hero Quest. Hoy en día, pues así más conocidos, la era de Conan, la Guerra del Anillo. Algunos entran ya un poco en lo que sería un juego de guerra, ¿no? Pero veamos, o también juegos, pues todos los juegos basados en la mitología, los mitos de Chulu, que tienes ahora, pues que son Mansiones de la Locura, Arkham Horror y tal, que son juegos donde no son juegos de rol, pero tienen ya un cierto componente, solo que es lo que hubiese sido una partida de rol diluida, preparada. Igual sin el aspecto interpretativo. Exactamente, ya solo con la parte mecánica. La parte mecánica, efectivamente. Y eso sería el otro gran núcleo. Y luego ya, pues bueno, están los juegos de guerra, que es un nicho muy particular. También, ya sobre eso se puede hablar mucho más, porque se puede expandir mucho más el abanico. Sobre todo porque hoy en día, cuando uno habla de Wargames y va a YouTube, se encuentra a miniaturas, ¿no? Juegos de miniaturas tipo que no es exactamente de lo que estábamos hablando, efectivamente. Pero bueno, para eso me remito a un episodio N de Días de Juego, donde hablaba del tema, de qué es un Wargame, que es otra de esas preguntas también. Sí. Pero que en general, digamos, es un nicho dentro de un nicho. Para el jugador de hoy en día, que muchas veces pues es completista y quiere tener toda la variación de mecánicas o de tipos de juegos que pueda tener, pues dice, oye, un wargame. Yo siempre les digo lo mismo, es decir, si buscas un wargame solo por marcarte la crucecita, déjalo, pero no merece la pena. Sí. Si te interesan los wargames, si te interesa la simulación histórica, pues tienes ahí un campo muy amplio. Bueno, prueba este otro, siempre hay algunos pero es un poco... Entonces, dentro de ese ámbito, digamos, lo más asequible, lo más normal, lo que más encuentra la gente, vamos a decir que yo creo que la familia se puede ir pues a un 70% juegos tipo europeo, 25% juegos americanos y 5% de abstractos. Es lo que vas a encontrar en una casa, más o menos, ¿no? Y realmente es ahí donde, y es en ese mercado, el mercado de la gente más casual, más tal, donde está realmente la industria. Comentábamos que esto es un sitio muy cerrado, es decir, un juego de jugones de culo duro que tenga muchísimo éxito vende 1.500, 2.000 copias. Estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional. Que no es mucho, la verdad es que no. Catán vende 7.500 todos los años. Y Catán es probablemente lo que más venda por aquí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, son 7.500 todos los años, 7.500, 10.000 todos los años. Entonces, claro, es un salto de decir que tengo que echar 2 años en vender 2.000 juegos a decir que oye, si consigo meterlo a nivel más de familias, más de público general. Sí, es mucho más fácil abrirse. Es mucho más fácil abrirse camino. Entonces, bueno, por eso digo,
Y muchas veces los propios jugones a veces echan, es que no nos dais lo que queremos, es que las editoriales sacan cosas que ya tenemos, porque normalmente el que es especialista o el que le gusta se trae los juegos de cuando están traducidos, sin traducir. Sin traducir, sí, claro. Ahora que Alemania, ya tenemos... se los trae de Inglaterra. Eso lo hacíamos en nuestro tiempo, ahora que tenemos que hay forma de hacerlo sin problemas, vamos. Efectivamente. No... Y además que muchos juegos, pues como no tienen una dependencia del idioma muy grande, porque en todos estos juegos es muy típico que hay mucha simbología, sobre todo los juegos europeos. Ya en los juegos americanos suele haber textos y tal, pero los juegos de tipo europeo, pues son juegos más... Sí, una vez que aprendes a jugar, muchas veces no tienes ni que volver a abrir las reglas, más que de repente porque te coincida algo. Ha surgido algo muy raro, tan raro, que entonces te tienes que ir a alguna de las páginas de referencia también, pues a la BSK, o en inglés la Board Game Geek, la BGG, que es el equivalente. Es una gran base de datos con más de 30.000 juegos, donde te puedes encontrar todas las reglas, las facts, las traducciones, de todo. Así que bueno. Y luego, pues bueno, también lo que comentábamos, medios y tal, cada vez más el que juega hace algo más. Sí. Yo es lo que veo que según estás comentándolo tú, claro, si quieres meterte en el mundo de hacer juegos, la forma más fácil va a ser haciendo juegos lo más sencillos posible, que tengan un poco de que llamen al público en general. Sí. Pero el jugón que quiere dar ese paso de dar juego, quiere hacer juegos para él, en realidad. Sí, entonces tiene que ser muy complicado. Todos los años en Zaragoza hay una convención que se llama Protos y Tipos, que la organiza la Asociación Ludo, que es una asociación de creadores y diseñadores de juegos de mesa, la cual conozco a la mayoría. Y en Protos y Tipos solo estuve un año, pero bueno, ves eso, que ves por un lado juegos muy sencillos que puede jugar cualquiera, que se sacan en un momento, se explican en un momento, y luego pues el que intenta hacer algo más complicado. Pero es que claro, la inversión que lleva a hacer un juego más complicado ya no es solo el hecho en sí de que el juego sea más complicado, de que llevará más componentes, tal. Es que hay que probarlo. Y probar un juego simple es simple. Jugar un juego complicado es muy complicado. Es decir, hay un nivel exponencial de... Si puedo jugar 30 partidas en 10 minutos, ya diciéndolo en plan de coña, voy a probarlo mucho mejor que si tengo que echar 3 horas en una partida. Sí, pero eso es evidente, vamos. No hay más. Y eso por eso es un mundo que es más complicado llegar a llegar que a alguien le saquen un juego ya un poco más complejo es complicado, no es fácil. No es fácil. En otros países, pues hablamos de Chequia y hablamos de Polonia, hay industrias, vale, que están alrededor de un par de diseñadores o tal, pero son gente que lleva creando su propio tejido de ayudantes, de diseñadores, no sé qué, pues entre el Ignacy y Trzewiczek en Polonia y el Bladas Batil en Chequia, tienen entre los dos editados más juegos que casi todos los autores españoles juntos. Y eso que los hay, autores los hay, y están ahí, y van sacando, y cada vez se van sacando más, pero siempre pues el nivel de riesgo que se pone es menor. Se van a juegos sencillos. Hoy en día sacar un juego de cartas lo puede hacer casi cualquiera, ¿no? Hablando, bueno, sí, claro, que sea bueno o no es otra cosa. Es otra cosa, pero poder sacarlo, los medios están ahí, están los Berkamis, están... Exactamente, el crowdfunding, que también se ha hecho, yo creo que muy importante a la hora de hacer, sobre todo juegos complejos, ¿no? Porque es gente que va a ir tú, cuando sabes algo de repente te enteras de que es un juego nuevo que está haciendo tal persona a la que conoces de jornadas, de no sé qué, pues es mucho más fácil apoyar por ahí, que de otra forma probablemente no se podría hacer, ¿no? Hoy en día, pues eso, casi todo lo que sale ya en un crowdfunding, si está bien hecho el crowdfunding, ya lo han estado presentando por jornadas y tal, y ya sabes, ya has oído hablar, ya tal. Yo ahora no lo he probado todavía. Me lo he traído de Cataluña, lo tengo aquí, el Ars Universalis, que sacó hace poco. Todo el mundo habla maravillas de él, lo tengo sin destroquelar. Pero lo apoyé. Ese punto de destroquelar, pero ¿destroquelas las fichas según las vayas necesitando o toda la vez? Toda la vez. Pero oí hablar tan bien de él durante tal, cuando lo vi que estaba en Berkham, me dije, oye, pues adelante. Y ahí está. Y como ese muchos. No, si estás dentro, sí que vas oyendo, lo decíamos, vas conociendo gente, vas tal.
Y yo quería llegar a algún lado, que ya se me ha pasado. No te preocupes. Pero bueno, Está... alguna cosa, había alguna conclusión importante de lo que iba a decir antes. Ya se me ocurrirá. Bueno, se te vendrá a la cabeza en un momento. Bueno, también. sí, no, estábamos hablando de medios. No, pues eso, si cualquiera que se quiera enterar, pues hombre, la BSK es un buen comienzo. Hay información ahí de muchos años. Sí que es verdad que ahora, bueno, con el tema, todo este tema del canon, han desaparecido lo que eran los agregadores estamos blogs. hablando del canon de las noticias. Pues resulta que ha matado, así de, como digamos, de daño colateral, se ha cargado a agregadores de noticias que cogían todos los blogs y los linkaban y te los sacaban por Twitter, etcétera. Todo eso ha desaparecido. Había 2 o 3 bastante majos que te permitían estar al tanto de los blogs. La plétora de blogs que hay es tan grande que cada uno acaba... Y tienes que ir buscando un poco aquellos que te dan los contenidos que te gustan y que aparte que conecten contigo, porque como decíamos, si los juegos que presentan no te gustan, no te llaman o simplemente eso, que según veníamos hablando, tampoco vamos a dar nombres por si acaso, si hace falta, veníamos hablando de vídeos en YouTube de algún estilo podcast o cosas así, y decís, pero es que yo no conecto con esta persona, ¿no? Es que directamente lo veo y me cae mal, entonces ya no vas a hacer mucho caso. Entonces muchas veces vale más saltarse eso para que no te influencie. Así es. Entonces, tonterías de esas, ¿no? Entonces final... eso, como a nivel de página así centralizada, pues se puede ser de lo más interesante. Un par de páginas además de amigos, como pueden ser Cubo Magazine, que van haciendo noticias. Bueno, últimamente no sé si están muy... La verdad es que como los estoy recibiendo a través de Twitter y tal, no vas a la página y es un poco más... Estamos reduciendo... 5 minutos por juego, que hace una mezcla de vídeos y noticias, o sea, vídeos de reseñas de juegos y también noticias, que está bastante bien. Además lleva ya unos años. Y ya digo, blogs no me meto a proporcionar porque sigo muy poquitos. No me gustan las reseñas, entonces como la mayor parte de los blogs son de reseñas, no me meto a... Los veo por encima prácticamente. Lo que sí que escucho podcast, porque además es más cómodo, pues ya hemos hablado de Bislúdica, colaborando, como ahí vamos a poner en segundo lugar, que solo sea porque colaboro en él con días de juego, ¿no? De Paco Gurney. Sobre todo, Bislúdica se basa sobre todo en que los que lo hacen hablan de los juegos que han jugado y de sus opiniones. Paco va más por entrevistas. Hace entrevistas y sobre todo si alguien quiere saber de cómo es el mundillo, es el podcast de referencia porque ahí es donde habla con todo el mundo, entrevista a todo el mundo y ahí hay, bueno, para enterarse de por dónde empezar, de largo. Luego ya, pues así un poco más generalistas. Voy a mencionar a uno, aunque ya lo han dejado. Bueno, no lo ha dejado. O sea, ha cambiado de tal, que es Análisis Parálisis. Era una pareja de Madrid que hacía un podcast muy entretenido, pero ahora se han dedicado al vídeo, han puesto un Patreon, estaban poniendo vídeo y lo siento Usikai, pero ya no te sigo. En vídeo no... Vídeo es más complicado porque tienes que estar delante. Exactamente. Es que es la ventaja que tienen los podcasts. Por eso yo decidí hacer esto en audio solo, porque te lo puedes llevar, vas por ahí, vas conduciendo y lo tienes puesto en el Paco MP3. Gurney de Días de Juego también está haciendo algo de vídeo, pero reconozco que no he visto ninguno de los vídeos todavía de Días de Juego. Y luego también, pues así, hombre, así uno un poco particular, pero bastante generalista, es Planeta de Juegos, lo hacen de un club que se llama Mecatol Rex en Madrid. Pues suelen ser bastante... Voy a mencionar sobre todo los que son constantes, porque hay podcasts que salen de Pascu y de Ramos, pero bueno, lo siento, mis amigos Vascu y Fran Garea, y la voz de su juego, pero si no saquéis un podcast cada 6 meses, no sí, bueno, 6 meses creo que es suficiente tiempo como para decir las cosas. Y luego también, pues por ejemplo, ya que escuche, pues está otro juego más, aunque ahora Wibar, que es la presentadora, acaba de tener un niño. ¿Ves? La gente crece. Y van una temporada que no sacan nada, yo lo entiendo. Amigos Kaidan y ella están un poco ocupados, pero bueno, se les echa de menos. Y luego también
Y luego un podcast así más generalista, que además sale en radio, que se llama Dos de Adobe, que vaya mucho tiempo también. Eso suena agrícola, ¿eh? Sí, el nombre viene de la agrícola. El nombre viene de... Realmente creo que viene de Catán. Ah, bueno, claro, también. Creo que viene de Catán. Cierto, cierto. Es el amigo Paco Roma, alias Calarian, que es... él siempre dice que es juego de culo duro, pero solo hace party games. Ah, bueno, se me ha olvidado un tipo de juegos, los party games. Pero bueno, eso ya es un poco más generalizado. Existen muchos y muy interesantes. Yo os reconozco que no puedo. Mi sentido de la vergüenza me evita jugar a por parte de ellos. Sin embargo, cuando juego me lo paso muy bien. Es una dualidad. Es una paradoja, ¿no? Sí, efectivamente. Pero Paco casi siempre me... o sea, cada alguien casi siempre me lía y hace juegos muy, muy interesantes, en tipo party. Y luego tienen un podcast que es más variado. Hablan de rol, hablan de temas más frikis y hablan también de... Y luego también otro así generalista de juegos y de friquerío vario es Ojo al Dado, que también se hacía en radio en Zaragoza, también lleva muchos años. No es de los que más escuche, pero bueno, de los que tienen ahí. Así que con eso, cualquiera que quiera meterse... Hay aquí información a montones. Yo he estado apuntando cosas, volveré a repasar y pondré una lista de enlaces que espero no visitar yo demasiado, porque si no me veo echando horas también. Pero bueno, alguno caerá. No, yo lo he sin dicho, ninguna duda. recomiendo sobre todo que oye, lo que os guste y lo vais siguiendo poco a poco, lo que se entretenga. Al final, no es... Si tuvieses que recomendar, vamos a ponernos en dos juegos. Así, por ejemplo, a alguien que no juegue nada para introducirse en el mundo y a alguien que pues sí, que ya ha tenido sus pinitos en el mundo y quiera algo más complejo, ¿no? Hombre, pues así, por ejemplo. Sí, a ver. Yo aquí siempre soy muy de buscar, de intentar, aunque no todos los juegos son de tema, de que el tema por lo menos te guste. Pero dicho eso, así como juegos de iniciación, yo no soy muy fan del Catán. Me parece sobre todo porque no está testeado por jugadores españoles. En el sentido de que hay un momento que tiene una negociación y los juegos de negociación. Sí, depende del trasfondo de la gente, cambian mucho. Entonces es más fácil quizá entrar de los clásicos con el Carcassonne. Y si se quiere dar un paso más allá, un juego tipo euro no muy complicado, pero que tiene tal, está el Alta Tensión, que es un juego de creación de redes de electricidad y tal entre ciudades, muy matemático, pero que bueno, eso no te obliga... El que juega bien calcula hasta la última... Sí, pero no hace falta. No hace falta. Sí. Es un poco la cuestión. Si ya has jugado, hombre, pues ya un poco tendrás tus gustos hechos y puede ser tal. Yo, para mí, quizá de los juegos que más me hayan impresionado, aparte de la agrícola que hemos mencionado, de los juegos que ha sido una primera partida y he dicho, joder, esto es un juegazo, quiero jugarlo más, es uno que no está en español, que es el Brass, también llamado Cole en alemán, que es un juego de Martin Wallace. Martin Wallace es uno de los diseñadores clásicos, o de los diseñadores ya clásicos, que tiene un problemilla, que es que últimamente ha dado más de cal que de arena. Y la ha cagado un poquitín con algunos juegos, pero bueno, ahí sigue. Y el Brass es un juego sobre el desarrollo de la industria algodonera y bueno, con ella también la minería y siderurgia en la Inglaterra del siglo XVIII. Para que luego diga la gente que no, claro, es que te pones a jugar, sí, las damas, unas fichas negras que comen a fichas... Sí. No, aquí tienes el trasfondo para escoger, la verdad es que jugar lo que quieras, con cosas de lo que quieras. Sí. Hombre, a ver, si te gusta la Italia del Renacimiento o la Edad Media, tal, suelen ser temas muy, muy habituales. Otros son más complicados. El Brass es uno en particular. A mí el Brass me llamó la atención porque tiene unos conceptos económicos que van más allá de lo básico, ¿no? Cosas que dices tú, joder, si esto... Alguien que ha tratado un poco con temas reales de cómo funciona una empresa y ves cosas curiosas. A mí lo que me pilló directamente es tú, cuando pides un crédito, no tienes que devolverlo.
pero tu nivel de gastos sube, que es la realidad. Es decir, las empresas en la realidad no cogen un préstamo como un particular. Cojo mi préstamo y lo devuelvo. ¿No? Las empresas lo que hacen es, lo meten tengo dentro un nivel de endeudamiento que me hace que tengo que pagar los intereses, con lo cual son más costes que tengo. Ya solo el hecho de que eso estuviese ahí ya te llama la atención. Cuando luego empiezas a ver cómo funcionan todo el tema de cómo se explotan las infraestructuras y tal, que realmente es mucho más sencillo también de lo que parece, aunque es un juego ya para echarle tal, te encuentras con que joder, hay detrás unos conceptos que no son intuitivos y que son quizá más reales de economía que muchos juegos. Y es que es curioso ver cómo acabas pudiendo incorporar todas esas cosas en un juego. Efectivamente, sí, en este caso. Y la verdad es que eso, tengo que decir que no se me da mal. Tengo el mío sin estrenar, lo he jugado mucho con copias de amigos, pero el mío lo tengo sin estrenar. Bueno, pues. Tengo que traerlo a Gijón algún día para decir a ver si engaño a estos. Lo que pasa es que es un juego que es solo para de 2 a 4 jugadores, que es lo normal en el porcentaje más alto de los juegos, y nosotros tenemos una mala tendencia a ser 5. Con lo cual, o echamos a alguien o echas a alguien o juegas en equipo, que no suele ser muy buena idea tampoco. En este caso, es así. En este caso. Bueno, yo creo que ya nos hemos extendido un rato, ha estado muy bien. Si alguien quiere contactar contigo, la mejor forma Twitter, supongo. Sí, yo la verdad es que aunque tengo Facebook y tal, al final todo va a través de Twitter. Con @pedrote, con la O es un 0. Un 0 y lleva un THE. O sea, PEDR0 THE. Sí, porque Pedrote a secas no iba. Ya había. Es el problema de buscarte un seudónimo. Exactamente. Y nada, ahí estoy. Si me pegáis una mención o lo que sea, os dirijo donde queráis. Pues muy bien, ha estado muy bien. Yo desgraciadamente o afortunadamente, tengo aquí un montón de cosas que investigar que probablemente no debería de invertir el tiempo que voy a invertir en ellas. Pero eso estuvo muy bien. Ya algún día que coincidamos otra vez, siempre se lo digo a todo el mundo, volveremos a hacer esto, pero es que lo pienso de verdad, ¿no? No, a ver, que siempre merece la pena. Sí, hay temas para hablar. Para hablar hay muchos. No hemos hablado del Forge Bank, por ejemplo. Bueno, lo hemos dejado caer. En fin, bueno, pues muchas gracias por todo este tiempo. Nada, a ti. Mucha información para digerir en esta charla con Pedro García sobre juegos de mesa. En la entrada del blog, de donde espero que hayáis sacado pues este podcast, tenéis una lista de enlaces a un montón de las cosas de las que se han ido hablando a lo largo de esta charla. Un poco hablando pues un poco de los podcasts y de las jornadas de las que hemos hablado, de algunos de los juegos. Y eso, algunas notas sueltas, pues por si queréis investigar algo más sobre el tema. Yo creo que merece la pena. Yo de hecho ya lo he hecho, valga la redundancia, y ya me he estado escuchando alguno de los podcasts de Días de Juego, en concreto uno muy interesante sobre crowdfunding, sobre micromecenazgo, muy recomendable. Un podcast en el que colabora también Pedro García, el invitado de este programa. Sabéis que todos los programas anteriores están disponibles de las formas de siempre a través del blog del programa 2grados.blogspot.com, donde los 2 son números, a través de iTunes y en YouTube y en iVoox. Como siempre, si queréis contactar conmigo, sugerencias, quién queréis ver en este programa, a quién os apetece escuchar, pues a través de Twitter es la forma más fácil, en @folk en la red. Haciendo una búsqueda por Alberto Ablanedo también sale, o a través de Facebook, buscándome en Facebook por Alberto Ablanedo. Sin más, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.